Hola, en este video, en este audio, vamos a hablar de las ideas principales y más impactantes, más aplicables a tu vida de este libro, Usar el cerebro, de Facundo Manes. Pues vamos a empezar hablando un poco del autor para que sepamos con quién estamos tratando, ¿sabes? Es un neurólogo y neurocientífico argentino. Creo que eso es todo lo que tenemos que saber. Tiene algunos premios más, algunos reconocimientos, pero no vamos a entrar en detalle de eso. Si quieres puedes buscar un poco el autor. Lo interesante de esto, de este libro, es brutal. Sencillamente hay algunas ideas que te chocan en la mente después de que las escuchas. Va a ser muy interesante para poder conocer cómo funcionas y cómo funciona el cerebro de las demás personas. De esta manera puedes tener algunas aplicaciones como persuasión, como también tema de la salud y distintas cosas muy locas en cuanto a neuronas espejo, en cuanto a la palabra, en cuanto a temas de sinapsis. Entonces vamos a iniciar. Entonces el libro se divide en cuatro partes. Por aquí tengo mi mapa conceptual con todas las ideas impactantes de este libro que merecen la pena ser contadas. Porque amigo mío, el conocimiento es clave para el progreso, pero a veces hay muchas ideas que lamentablemente no son aplicables o de momento no las necesitamos. Entonces, vamos a ir por esas ideas que son más impactantes y aplicables a nuestra vida. Y eso es lo que te voy a contar hoy. ¿De acuerdo? Entonces, este libro, como te contaba, está distribuido en cuatro partes. En la primera parte nos habla un poco de la neurociencia, digamos es un poco más técnico. Luego en la segunda parte hablamos de la memoria. En la tercera parte hablamos de una parte social y emocional del cerebro. Y por último hablamos de la mente en forma, que son básicamente ciertas recomendaciones para cuidar nuestro cerebro. Entonces, empezamos hablando del efecto Plim. Y es que ocurre algo con las nuevas generaciones y es que cada vez están teniendo puntajes más altos. Es decir, el coeficiente intelectual de las distintas nuevas generaciones está superando a las de las anteriores. Es decir, que mis hijos van a ser más inteligentes que yo, básicamente. Ese es el efecto Plim y hay que tenerlo un poco en cuenta, es interesante. También hablamos de que esto se debe un poco a que ahora la nutrición y el ambiente son mucho más propensos, son mucho mejores que hace unos años. Entonces, también tienes que tener en cuenta eso. Estadísticamente, de hecho, por puros datos, estamos en la mejor época de la vida, ¿sabes? Hoy hay muchísimas, pero muchísimas oportunidades a comparación de, por ejemplo, los años 1800, 1900 o anteriores años, ¿de acuerdo? Hablamos de otro tema aquí y muy interesante, y es que más interacción significa más sinapsis. Y esto quiere decir un mejor cerebro. Es decir, cuando los chiquillos, cuando los niños están interactuando más con su entorno, interactuando más con las personas, interactuando más con las cosas, siendo más curiosos, más preguntas, cogiendo más cosas, van a desarrollar más sinapsis. Lo mismo ocurre con las personas y esto es interesante. Siempre he pensado el cerebro como músculo. Es por eso que mientras más lees, pues más fuerte va a ser tu cerebro y por ende más rápido, por ejemplo, vas a poder leer. O mientras más hablas, mientras más conferencias das, mientras más haces algo, pues tu cerebro se va a volver más fuerte en ese algo, ¿de acuerdo? Entonces va a ser mucho más fuerte porque va a tener más variables, porque va a estar interactuando más, ¿de acuerdo? Esa es básicamente la idea con esto. Entonces asegúrate que, por ejemplo, los chiquillos interactúen mucho con las cosas para que su cerebro sea más fuerte. Otra cosa muy interesante, y esto es también tema de neuroventas, es que el cerebro otorga significados a las imágenes. O más bien significados no, digámoslo como símbolos. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en cuestión del agua, aquí estoy sosteniendo un termo de agua. Es que básicamente para ciertas personas puede significar algo y para otras, pues básicamente otro. Entonces, por ejemplo, hay ciertas culturas donde el agua, una botella de agua puede significar estatus o puede significar salud o puede significar distintas cosas. Entonces, lo interesante aquí es que te des cuenta de que las cosas pueden tener muchos significados, pueden tener muchos simbolismos dependiendo de la cultura. Por ejemplo, dentro de nuestra cultura, y voy a colocar un ejemplo quizás un poco machista, no sé cómo lo tomes, pero es que hay culturas en el Amazonas donde las mujeres van con los pechos al aire y es completamente normal.
Luego hay culturas occidentales donde los pechos pues son algo, digamos, no sé, ¿cómo decirlo? Como prohibido, bueno, no prohibidos, simplemente están como muy ocultos, están muy restringidos, como las culturas musulmanas, por ejemplo, que incluso hasta los tobillos están cubiertos, ¿sabes? Me imagino que habrás visto algún meme acerca de los tobillos y los musulmanes y bueno. El caso es que tengas en cuenta que las cosas pueden tener muchos simbolismos y eso va a depender de la cultura. Entonces, también es interesante para temas de marketing. Quiero que te preguntes, ¿qué simboliza tu marca para el mercado? ¿Qué simbolizas tú para el mercado? Cuando alguien piensa en ti o en tu marca, ¿qué imagen tiene en la cabeza? ¿De acuerdo? De hecho, una situación muy interesante y es que para leer más rápido, este es un consejo que te doy, es que cuando empiezas a leer muy rápido ya no ves palabras, sino que ves imágenes en tu cabeza. ¿De acuerdo? Es loco. Pero bueno, seguimos. Me mantuve un poco ahí, pero ese tema es muy importante y es que tenlo claro, tenlo muy claro. Y es que el cerebro, por ejemplo, no ve letras, sino que ve imágenes en la cabeza, ve símbolos. Ten en cuenta eso. Más adelante vamos a profundizar un poco más y quizás te dé algún otro ejemplo, o quizás haga un video más puntual hablando de eso. Seguimos con las ideas y es que cuando el cerebro crea relaciones aprende más rápido. Y aquí hay algo muy interesante. Quiero que pienses en ese profesor o en ese alguien que te estaba enseñando algo y usaba metáforas. Cuando el cerebro crea relaciones con algo, crea sinapsis y llega a aprender más rápido. Por eso, la mejor forma de aprender algo es creando relaciones muy rápidamente. Por eso los oradores que usan metáforas súper sencillas, que comparan cosas súper sencillas para luego explicar algo, crean un efecto de fascinación en el cerebro. Ese efecto de fascinación es básicamente porque se está creando una nueva relación en el cerebro y es muy potente, ¿sabes? Incluso para crear, para generar más ventas en tu proyecto, puedes usar una metáfora, puedes usar un algo que te permita crear ese efecto de fascinación. Entonces piensa en una metáfora que te permita explicarte por qué esa va a ser la mejor manera de explicar. Hay un sesgo en los seres humanos y ocurre por el hecho de que pensamos que podemos explicarnos con las mismas palabras a otros que no tienen tanto conocimiento como nosotros en determinada materia. Muchas veces pensamos que las personas tienen la misma imagen mental de cierta palabra que estamos usando en la cabeza. Y retomamos el punto anterior. Y es que cada palabra simboliza una cosa diferente para cada persona. ¿De acuerdo? Entonces, con los tecnicismos tienes que tener mucho cuidado en esto. Recuerda que el cerebro no entiende, digamos, por palabras literalmente, sino que entiende por lo que simbolizan. Por ejemplo, cuando yo pienso en un paisaje, pienso en montañas. Puede que tú pienses en un desierto, o puede que para ti un paisaje sea un oasis, no sé. Pero las palabras son una representación de algo, ¿de acuerdo? Entonces ten eso en cuenta. Ten en cuenta que si quieres enseñar algo más fácilmente, usa metáforas, crea relaciones para que las personas lo entiendan más fácilmente. Lo siguiente es que la palabra es igual a salud, es que crean sinapsis. Es decir, las personas que hablan más generalmente son más saludables en cuanto al cerebro porque crean sinapsis más rápidas. Es interesante ese concepto. También tenemos en cuenta el tema de las neuronas espejo. Y este es muy interesante porque tiene unas aplicaciones en ventas y en distintas materias como la seducción que pueden ser bastante locas. Pero entonces, si algo quiero que te quedes con el tema de las neuronas espejo, es que es energía, piénsalo como energía, ¿sabes? Si tú das buena energía, pues la otra persona va a tener buena energía porque tú se lo estás contagiando. Pero yendo más al detalle, por ejemplo, si tú sonríes, la otra persona va a tender a sonreír. De hecho, hay algo muy curioso, y es que cuando estás con un bebé, cuando un bebé te sonríe, realmente no se está riendo contigo, realmente te está imitando. Porque sus neuronas espejo lo que están haciendo, pues es que están buscando sentir lo mismo que estás sintiendo tú, entonces te está imitando. Es bastante curioso. Entonces, por ejemplo, si una persona está en un estado anímico muy bajo, una forma de elevarlo, pues es básicamente tú entrando en un estado anímico muy alto para tratar de atraer esa persona ahí, para que a través de sus neuronas espejo, pues llegue a un estado emocional
que tú quieres. Es bastante curioso, ¿sabes? Otra cosa a tener en cuenta es que las mujeres tienen muchas más neuronas espejo que los hombres. Entonces hay que tenerlo un poco más en cuenta, son mucho más empáticas, mucho más sensibles. Los hombres somos más fríos. Y bueno, ahora seguimos. En el tema de los deportistas es que el cerebro está muy conectado al cuerpo, al corazón, al resto de partes. Por eso si quieres tener un buen cerebro tienes que hacer ejercicio. O sea, tienes que tener unas rutinas que te permitan mínimamente ser saludable y tener una buena circulación. Por eso los deportistas son mucho más alertas, ¿sabes? Porque su sistema circulatorio pues es mucho más fuerte, mucho más potente, mucho más rápido. Ahora, aquí hay algo muy curioso y quizás un poco polémico, pero súper interesante, y es que aquellos que tienen fe viven más y mejor. El libro como tal no ahonda en muchos detalles de esto, pero básicamente es que como le das una esperanza al cerebro, como le das un significado, una explicación, liberas estas tensiones. Por ejemplo, cuando las personas se hacen preguntas existenciales y encuentran las respuestas en la fe, pues se libera esa tensión. Y por ende, el libro concluía en esta sección que los que tienen fe viven más y mejor. Es curioso, realmente es bastante curioso. Otro punto interesante es que el cerebro saca basura y la saca aprendiendo, porque al aprender le das claridad, digamos, le quitas esos obstáculos que te impiden ver el camino real. Y para sacar la basura tienes que estar en movimiento, es decir, en constante aprendizaje. Y aquí venimos a otro punto, y es que el cerebro es muy adaptable, es muy moldeable. La plasticidad del cerebro es algo súper loco, es decir, con plasticidad me refiero a que, por ejemplo, puedes aprender durante toda la vida. De hecho, creo que no fue en este libro, pero lo escuché en alguna parte, y es que si quisiésemos llenar el cerebro de información, vamos a necesitar alrededor de 150 años estando de lleno aprendiendo y aprendiendo. Entonces, tienes mucho espacio en tu cerebro. Por eso, cuando termines tu universidad, cuando termines tus estudios formales, no dejes de aprender, porque te vas a oxidar. Y porque piensa tu cerebro como un músculo. Si no lo usas, pues lo vas a perder. Así que cuida tu cerebro. Con esto terminamos la primera parte de neurociencias. Ahora vamos con la segunda parte de la memoria. Aquí hablamos de distintas memorias, hablamos de la codificación, del almacenamiento y un poco la recuperación de recuerdos. Y ahora vamos a empezar a hablar un poco más a fondo. Vale, una idea interesante es que aprender es igual a supervivencia. Para nuestros ancestros, pues básicamente, quien más usaba el cerebro, pues más oportunidades tenía de sobrevivir. Y actualmente es mucho más, muchísimo, pero muchísimo más. Créeme que soy un fiel creyente de que el conocimiento es la clave para el progreso. Y por ende, pues también por eso leo muchísimo y por eso me encanta también poder compartir esto contigo, porque sé que te va a servir muchísimo para tus proyectos y para tu vida. Sé que habrá algún dato que sea impactante y que te pueda ayudar muchísimo. Ese es mi objetivo el día de hoy. También hablamos de que el cerebro es como una red, ¿sabes? Tiene distintos puntos que siempre está creando relaciones. Cuando tú conoces algo nuevo, tu cerebro va a tender a querer relacionarlo con algo que ya sabías. Es por eso que las metáforas funcionan tan bien. Ahora, hablamos un poco de la memoria emocional. Y es que aquello que te provoca emociones intensas va a ser mucho más recordado a largo plazo. Y se va a ajustar en la memoria de manera que luego sea más fácil recuperarlo. Entonces, a lo que vengo aquí y a lo que quiero llegar y que pienses es que ¿qué está haciendo tu marca o tu proyecto o tú como persona para ser mejor recordado? ¿Qué emociones fuertes estás provocando en las personas a tu alrededor? La memoria es muy permeable a emociones. Y aquí hay un concepto muy interesante, muy loco, y es el de la ventana. ¿Por qué la ventana? Cuando tú recuerdas algo, tú abres una ventana a tu cerebro. Abres una ventana a ese espacio donde está alojado ese recuerdo. ¿Y qué pasa aquí? Que puedes agregar información a ese recuerdo. Es muy curioso porque, claro, lo que realmente recuerdas ya no es la vivencia como tal, esa experiencia que tuviste, sino que va a ser esa experiencia más algo. Porque cada vez que recuerdas, agregas algo.
Es interesante, es bastante loco, realmente. De hecho, vi un experimento en Discovery Channel alguna vez donde para modificar los recuerdos, básicamente cambiabas el adjetivo de la pregunta. Y de hecho, esto también lo escuché en ventas cuando trabajé en el sector inmobiliario. Y es que para generar una venta, usas, por ejemplo, ¿te gustaría vivir en tal parte? O ¿te gustaría tal cosa? Y ese gustaría condiciona a tu cerebro. Es curioso, bastante curioso. Ahora hablamos de que para reponer información, pues tenemos que ejercitar nuestro cerebro. Porque al ejercitar nuestro cerebro, pues vamos a fortalecer nuestras redes neuronales. Hay un efecto, el efecto Tortoni, y es que básicamente hablamos de la asociación de varias variables. Entonces, esto lo explicaba con un pequeño experimento. Y es que había un camarero que tomaba las órdenes y lo buscaba hacer por medio pues, de la recordación. Es decir, no anotaba en ningún papelito las órdenes de sus clientes, sino que buscaba hacerlo a punta de memoria. Ahora, pasaba algo muy curioso y es que había dos situaciones. En una situación, las personas se quedaban en el mismo lugar, ¿de acuerdo? Y en la segunda situación, las personas, los clientes cambiaban de lugar, es decir, cambiaban de silla, ¿sí? Simplemente se cambiaban. Y ese simple hecho afectaba considerablemente la memoria de los camareros. Ese es el efecto Tortoni. Empiezas a crear relaciones entre varias variables para recordarlo más fácilmente, pero si cambias esas variables, pues te va a quedar un poco más difícil recordar esas cosas. Busca aplicar este concepto a tu vida simplemente buscando crear relaciones entre distintas variables y te vas a dar cuenta de que si cambias alguna de las variables, se te va a hacer más difícil recordar las demás. Porque el cerebro, amigo mío, constantemente está creando relaciones. Ahora, ocurre un efecto muy curioso, y ese libro lo cita, y es con Internet. Y es que con Internet nuestro cerebro empieza a acostumbrarse al hecho de que la información pues está disponible en Internet. Entonces empieza a hacer un ahorro de memoria con esos datos que sabe que puede encontrar en 3 segundos googleándolo y no pierde espacio en esas cosas. Es un efecto bastante curioso que lo cita muy por encima. Ahora, el conocimiento se fortalece muchísimo con hablar con otros. De hecho, hay una pirámide, la pirámide del aprendizaje o el cono del aprendizaje, perdón, el cono del aprendizaje, donde te muestra que a largo plazo vas a recordar alrededor del 70% de lo que hablas y el 90% de lo que aplicas. Entonces, el 20% va a ser recordado por, o sea, si solo lo estás escuchando, creo que el 10% es si lo lees. De hecho, tengo un video donde explico más esto, más a detalle. Pero el caso es que, por ejemplo, si solo lees y solo lo escuchas, a largo plazo solo vas a recordar alrededor del 20%. Si lo hablas con una persona, si hablas este conocimiento con una persona o si se lo cuentas a alguien, a largo plazo vas a recordar el 70%. Es bastante curioso. Y si quieres recordar algo, si por ejemplo tienes un examen, tienes un parcial, tienes un test, pues recuerda que para que se quede grabado más fácil en tu memoria, crea asociaciones y además de eso, cuéntaselo a alguien. De esta manera, en tu cerebro se va a fortalecer esa sinapsis, esas redes neuronales. Otra cosa que has de tener en cuenta en esta última parte de la memoria es que el cerebro y el corazón están muy conectados. Entonces tienes que tener en cuenta que si quieres fortalecer tu cerebro, también tienes que fortalecer tu cuerpo. De hecho, lo nombramos un poco antes en la anterior sección. Ahora con esto terminamos la segunda sección de la memoria y vamos a la tercera parte que es social y emocional. Empezamos hablando de un tema un poco curioso y es que literalmente el amor modifica tu cerebro. Había un ejemplo en el libro donde, o sea, básicamente decía que el amor te hace un poco tonto y, o sea, neuronalmente en los estudios hacia el cerebro, está comprobado de que tu cerebro realmente cambia su composición química, realmente cambia un poco. Así que ten en cuenta eso y date cuenta de que en las épocas donde estés enamorado vas a ser una persona muy diferente a las épocas donde no estés enamorado. Vale. Ahora, seguimos hablando un poco más y aquí nos comenta el hecho de que el enfoque trae felicidad y libera dopamina, ¿de acuerdo? Hay algo que creo muy firmemente y que lo relaciono muy a esto, y es que cuando progresas se genera felicidad. La felicidad, amigo mío, está en el camino, no está en ningún punto en específico del camino, sino que está a lo largo de todo el camino. Cuando progresas, cuando sientes que progresas, eres feliz.
Esa, amigo mío, es la verdadera felicidad. Y aquí lo complementa un poco con el hecho de que tienes que estar enfocado. Aquí hablamos también de que la creatividad es un recurso súper valioso. Y una creatividad buena significa una buena intuición. Y la intuición la desarrollas de maneras, no sé cómo explicarlo, es un poco loco. Pero digamos, esa intuición va a ser la recopilación de todas esas experiencias que tengas a lo largo de tu vida. En un momento determinado tu cerebro va a decir, vale, tengo toda esta información, ¿qué hago con esa información? Y la saca en un segundo, la saca súper rápido. Esa es básicamente tu intuición. También hablamos de que el ser humano es un ser social y que el hecho de ser social ha sido clave para su supervivencia. De hecho, aquí nos habla de que aprendemos por imitación. Y eso también se relaciona un poco al tema de las neuronas espejo. De hecho, cuando los niños están aprendiendo un nuevo idioma, cuando los chiquillos, los bebés, chiquillos de 3 años, 5 años o 2, lo que están haciendo al aprender, al decir ciertas palabras, es que básicamente nos están imitando. Con el tiempo ya le empezarán a dar simbolismos a esas palabras y con eso pues van a aprender el idioma. Pero entonces básicamente ten en cuenta que el ser humano aprende por imitación. Aquí también hablamos de que distintas conexiones, distintas sinapsis, están bastante marcadas por lo que hemos vivido, por las emociones que hemos experimentado. También hablamos de algo súper curioso y es que el ser humano decide por emociones. Se habla mucho de que el ser humano es bastante racional, pero de hecho hay unos nuevos estudios en neuroventas en donde se habla de que el 85% de las decisiones que toma el ser humano no sabe por qué las toma. Realmente no hay una explicación racional para eso, sino que hay algo más emocional, hay algo más primitivo, más intrínseco. El por qué te gusta alguien, el por qué escogiste un carro, el por qué escogiste cierta carrera, tiene algo primitivo. Si quieres investigar un poco más de esto, no voy a ahondar más en este tema, pero puedes investigar el tema de los 3 cerebros, la teoría que explica Jürgen Klarik. Hay una conferencia muy interesante por ahí, por si quieres saber más de este tema, de que realmente el ser humano es más irracional de lo que piensa. También hablamos de algo muy curioso y es que las tareas aburridas tienen una tendencia a tener más errores. Es decir, cuando una tarea se vuelve muy repetitiva, el cerebro se empieza a desconectar y por ende empieza a tener más errores. Ten esto en cuenta para tus trabajos y, por ejemplo, si tienes empleados, para que busques aumentar el riesgo y la emoción. De hecho, aquí nos habla de que las tareas aburridas se cometen más errores, pero las tareas donde hay más riesgo y emoción es donde se cometen menos errores, porque el cerebro está más conectado con esa tarea. También hablamos de algo interesante en cuanto a jóvenes y viejos, y es que los jóvenes son más confiados y los viejos conocen más sus limitaciones. Es por eso que los jóvenes pues van tomando mucho más riesgos que los viejos, que ya conocen por su experiencia qué tipo de limitaciones tienen. Y eso repercute un poco a la hora de tomar decisiones, a la hora de tomar riesgos, a la hora de tu intuición. Entonces ten en cuenta eso como un dato curioso. También hablamos de que cuando un ser humano está más emocional, cuando tiene las emociones más fuertes, es decir, cuando está súper feliz, cuando está enamorado, cuando está, digamos, con esa sensación de gratificación, autorrealización, ese ser humano va a tender a tomar más decisiones más rápidamente que un ser humano que no tenga emociones bajas. Para aplicar esto, básicamente, estoy pensando en dos ejemplos. Y uno es en ventas y otro es en seducción. Y es que cuando quieras generar una venta, primero busca provocar fuertes emociones en la persona. De hecho, te aconsejo también que crees metáforas para crear un efecto de fascinación en el cerebro para que luego tengan una relación de más confianza contigo. El hecho es que crees emociones fuertes antes de generar el pitch de ventas para cerrar una venta. Y en el tema de seducción, lo mismo. Cuando voy a colocarlo en el ejemplo más clásico, ¿sabes? El que todo hombre ha pasado y es el momento de pedirle a una chica que sea su novia. Entonces, antes de ese momento, asegúrate de crear unas fuertes emociones en esa persona. De esta manera es más fácil que te digan que sí. Lo mismo para las ventas. Otro consejo, esto es un extra, no viene de este libro, pero te lo dejo, y es que cuando quieras conseguir un sí, primero provoca pequeños sís antes de ese gran sí. Es decir,
Por ejemplo, que la persona te haga favores, que la persona hagas preguntas donde esa persona te vaya a decir que sí. Por ejemplo, ¿te gustaría vivir en el norte de la ciudad? Sí. Vale, ¿te gustaría que el conjunto tuviese piscina? Sí. Vale, ¿te gustaría que tu casa tuviese 3 cuartos? Sí. Vale, entonces tenemos esta casa para ti. Por ejemplo, entonces tienes 3 sís antes de lanzarle un pitch de ventas más elevado para presentarle, digamos, el gran sí que quieres conseguir. Esa es básicamente la idea. Me he extendido un poco más, pero espero que te sirva muchísimo. Aquí hay algo muy curioso y es que cuando el ser humano no tiene mucha información, tiende a seguir a las mayorías. Pero cuando el ser humano tiene mucha información en la cabeza, empieza a forjar su camino, empieza a actuar por sí mismo y no a llevarse por las tendencias y los comentarios de otros. Hay otra idea muy loca, y esto tiene que ver un poco con el subconsciente, y es que aparentemente el cerebro, 7 segundos antes de que ocurra cierta cosa, lo sabe. Es decir, sabe que va a ocurrir. Es bastante curioso. Y no ahonda mucho en este tema. No recuerdo muy bien el ejemplo. Pero te voy a colocar un poco la justificación a esto. Y es que tu mente consciente puede realizar entre 3 y 7 acciones a la vez. Pero tu mente subconsciente puede realizar hasta 64.000 acciones a la vez. Entonces hay una gran diferencia entre tu mente consciente y tu mente subconsciente. Tu mente, sí, esa mente que está por debajo y que no controlas. Bastante curioso ese dato de los 7 segundos antes. Es un poco relacionado también a la intuición, ¿sabes? Tu cerebro empieza a predecir ciertas situaciones. También hablamos de un dato muy curioso y es que parece que la obesidad puede causar problemas de visión. Y otro tema con la obesidad es que aparentemente puede que la obesidad indique un problema en el cerebro. Es muy curioso este tema y básicamente la justificación del libro. La persona es incapaz de ver a largo plazo, no tiene muy bien desarrollada su visión y por ende no puede darse cuenta de que comer en exceso le va a afectar gravemente a largo plazo. Y este era un indicador de problemas mentales. Bastante curioso y a tenerlo en cuenta un poco. Tocamos un poco el tema de la dopamina otra vez. Y es que la dopamina genera, gracias al placer, la memoria y el aprendizaje. Entonces estas 3 variables están bastante relacionadas. El ser humano es feliz cuando aprende. Hablamos del hecho de que el cerebro también es o siente placer cuando ayuda a otros. Es bastante curioso y de hecho también toca un poco el tema del altruismo y la cooperación. Y es que no se habla de que realmente el ser humano no llega a ser altruista al 100%, sino que realmente hay algo atrás. Y es el hecho de que el ser humano es, digamos, realiza acciones sin esperar nada a cambio, que eso es básicamente el altruismo, pero realmente sí espera algo, y es su reputación. En eso se preocupa, en los beneficios a largo plazo. Entonces el libro nos hablaba un poco de que el altruismo como tal es imposible, sino que realmente el ser humano hace acciones sin esperar nada a cambio por mejorar su reputación. Es decir, tiene algo de egoísta por ahí. Es un poco más oculto, pero está ahí. De acuerdo, entonces con eso culminamos un poco la tercera parte que es social y emocional de este libro. Recuerda también que si quieres obtener este libro y ahondar en todos los detalles que quizás no te hayan quedado claro, puedes dejarlo en los comentarios o puedes obtener el libro a través de un enlace que te voy a dejar en Amazon, que te voy a dejar en la descripción. Ahora hablamos de la cuarta parte y es la mente en forma. Hablamos de algo muy triste, lamentablemente, y es que el cerebro tiene menos beneficios, empieza a deteriorarse si se jubila intelectualmente. Y digo algo muy triste es porque lamentablemente en nuestra sociedad, cuando una persona acaba sus estudios universitarios, piensa que ya lo sabe todo y que no necesita volver a aprender. Cuando realmente lo interesante es seguir aprendiendo durante toda la vida, porque, amigo mío, es imposible que un ser humano tenga todo el conocimiento del mundo en su cabeza. Pero lo interesante está en poder seguir aprendiendo, ¿sabes? El hecho de vivir ese proceso de cada día poder descubrir algo nuevo que no sabías.
También hablamos de que la actividad física mejora muchísimo nuestras neuronas y las conexiones, mejora la salud de estas neuronas. Mejora también la plasticidad sináptica, es decir, vas a crear relaciones más rápidamente. O en otras palabras mucho más sencillas, es que cuando cuidas más tu cerebro, cuando cuidas tu actividad física, vas a poder aprender más rápido. Es decir, digamos que normalmente antes te podías leer un libro al mes. Una vez que tu cerebro esté en forma, que tu cuerpo esté en forma, vas a poder leerte un libro a la semana y luego vas a poder leerte un libro cada 4 días y luego cada 3 días y luego cada 2 y luego cada 1. Y luego un libro en 1 hora y luego un libro en media hora. Que hay gente que se los lee, joder, sí, hay gente muy interesante en este mundo, amigo. Hablamos también de que el cortisol genera pérdida de memoria. ¿Y qué es el cortisol? Básicamente es una hormona que se segrega cuando hay estrés. Esto es muy triste. Lamentablemente lo vivo con mi hermano. Y es que en la escuela de mi hermano les genera mucho estrés por las exigencias, porque tienen muchas obligaciones, etcétera. Y el problema de esto es que afecta directamente a su aprendizaje, a su cerebro, a su memoria a largo plazo. Cuando hay estrés, el cerebro no guarda cosas. Hay que tener en cuenta eso. Por eso, si quieres recordar algo a largo plazo, tienes que generar emociones fuertes, emociones positivas. Si generas emociones negativas, bueno, emociones negativas como tal de tristeza, traumáticas, sí las vas a recordar también porque son fuertes. Pero cuando hay estrés, puede que lo afecte considerablemente y no guarde muchos datos. Es básicamente la idea en este punto. También hablamos de que el cerebro se ve muy afectado por lo que comemos, entonces ten en cuenta que aquello que entra por tu boca va a afectar directamente a tus neuronas. También hablamos de que el cerebro tiene estímulos positivos con los desafíos. Por ejemplo, en el ajedrez se fomenta mucho el aprendizaje y el desarrollo de tus conexiones neuronales. Se van a volver más fuertes. Recuerda que esto del tema de los desafíos y en específico con el ajedrez, que pasan cosas muy curiosas, porque es, digamos, el que más beneficios trae, es que vas a fortalecer tus neuronas, va a ser más fuerte, va a ser como el gimnasio de tu cerebro. También hablamos de que otra forma de ejercitar tu cerebro es meditar. ¿Sí? Meditar lo que va a hacer es relajar tu cerebro para que las cosas, digamos, fluyan mucho más y va a reducir tus niveles de estrés. Recuerda que tus niveles de estrés afectan muy negativamente tu memoria. Algo bastante interesante aquí, y este es un truco que de hecho puedes empezar a aplicar desde hoy mismo, es que busques soñar lo que quieres aprender. Es decir, cuando estés en tu cama, cuando estés a punto de dormirte, en esos últimos minutos, cuando tienes los ojos cerrados y no has entrado en ese estado de inconsciencia que entras cuando duermes básicamente, es que en esos minutos antes pienses o busques soñar, crearte imágenes mentales, crear una visión de aquello que quieres aprender. Y de hecho esto también sirve mucho para los problemas. Aquel problema que quieras resolver más fácilmente, hazte las preguntas correctas cuando estés en tu cama antes de dormir. Es bastante curioso, porque lo que vas a hacer es que vas a poner a tu cerebro a trabajar y a organizar esas ideas. Digamos que creas una lista de prioridad, ¿sabes? Aquello en lo que piensas cuando te vas a acostar a dormir, pues va a ser una prioridad más alta para tu cerebro. Esa es básicamente la idea, así que te invito a que lo pruebes y que luego vuelvas a este video y me dejes en los comentarios si te ha funcionado. Entonces hablamos también de un poco de PNL para soñar lo que tú quieres, que básicamente el PNL es pues decirte palabras afirmativas en presente de lo que quieres. Por ejemplo, yo sueño con que me persigue un dinosaurio. Bueno, pues realmente el ejemplo no cuadra muy bien, pero es básicamente esa es la estructura de la oración. No, yo sueño que resuelvo el problema en mi empresa. Yo sueño que resuelvo tal cosa. Yo sueño, pa, 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 pa. Al final, nuestro cerebro, amigo mío, es muy manipulable. Y tú te puedes automanipular de esa manera. Entonces, haces este tipo de afirmaciones, puedes hacerlo en la mente, recuerda, o puedes hacerlo en voz alta, aunque quizás puede ser un poco raro. Pero de esta manera vas a programar a tu cerebro para que sueñe con aquello que quieres. Entonces recuerda simplemente hacerlo en presente. ¿De acuerdo? Entonces yo sueño que resuelvo ese problema que tengo en la cabeza y te lo imaginas, lo visualizas. Esa es la idea con esto. También hablamos de que el cansancio después de dormir no es natural. Habla un poco aquí de que esto se debe a que son realmente ciclos alterados. Hay algo muy curioso que se lo escuché a otro amigo lector
Y es que aparentemente tenemos distintos ciclos cuando dormimos. Cada ciclo dura alrededor de 90 minutos. Entonces, lo que pasa, por ejemplo, cuando dormimos 7 horas, 8 horas, y luego de eso suena la alarma y 5 minutos después estamos dormidos otra vez, es que vas a quedar en medio de un ciclo. A ver si me hago entender más fácilmente. Tienes 90 minutos. Entonces, cuando terminan esos 90 minutos, puedes iniciar otro ciclo o puedes, digamos, despertar. Pero si te levantas, por ejemplo, en el minuto 45, cuando estás en medio de ese ciclo es cuando estás más profundo. Y si sales de ese ciclo, es decir, te despiertas, pues vas a sentirte muy cansado porque no acabaste ese ciclo. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, es muy curioso porque mi primo estudia medicina y le comenté un poco de esto y decía que no es tan cierto. Lo que pasa es que sí, estamos en ciclos, pero no duran necesariamente 90 minutos. Hay personas a las que estos ciclos les duran 50, 60, 40, etcétera. Entonces, pues realmente depende. Pero quiero que te quedes con esa idea. Y es que si te levantas en medio de un ciclo, pues esa es la razón por la que te vas a levantar muy cansado. Porque no dejaste que tu cerebro culminara ese ciclo. Tomamos la medida de los 90 minutos como algo estándar, pero si quieres comprobar qué ciclos o cuánto duran tus ciclos, puedes tratar de tomar una siesta y tomarte tiempos. Es decir, te tomas una siesta hoy y colocas una alarma a los 40 minutos. Y si te levantas cansado, pues ahí te levantas en medio del ciclo. Si luego lo colocas a los 60 minutos y no te levantaste cansado, pues ahí es donde culmina tu ciclo. Digamos que esa es la idea con este experimento. Si quieres hacerlo, bien puedes hacerlo. Y si no, puedes tomar la medida estándar de los 90 minutos. Entonces la idea sería que por noche durmieras 5 ciclos, que son básicamente 7.5 horas. Es básicamente esa la idea y muy, muy interesante realmente. Otra cosa que te aconsejo, y esto es un extra, es que alguna vez se lo escuché a Tay López. Y es que si quieres 2 horas más de productividad, duerme 18 minutos. Es decir, tómate una siesta de 18 minutos. Hay otra cosa que tienes que tener en cuenta en el tema de las siestas, y es que si te tomas siestas de más de 30 minutos, tu sueño en la noche se va a ver afectado. Es decir, te va a costar más dormir en la noche. Entonces, si tomas siestas a lo largo del día, asegúrate que sean de menos de 30 minutos. Tate decía que 18 era lo ideal. No tengo ni idea de por qué. Pero yo la apliqué y pues realmente funciona. Te recargas un poco de energía. Pruébalo, realmente pruébalo. Cada cuerpo es diferente, cada persona es diferente y por ende cada resultado va a ser diferente. Así que compruébalo por ti mismo. Ya simplemente culminamos esta parte con que una vida social activa cuida tu cerebro y tu corazón. Recuerda que al principio también hablamos de que cuando creas relaciones, tu cerebro se fortalece más y cuando estás hablando con una persona vas a estar compartiendo mucha información. Ya con esto simplemente culminamos usar el cerebro. Espero que todos estos puntos te hayan servido bastante. Espero que todos estos consejos sean aplicables para tu vida. Y espero que me dejes un comentario de qué opinas de estos podcasts, de esta nueva serie. Cualquier recomendación es bienvenida. Y mira, en caso de que tengas dudas de algo, déjamelo aquí en los comentarios. Voy a estarte leyendo. Y a lo mejor entre la comunidad o yo mismo te voy a responder a tu duda. Y también podemos generar un debate interesante respecto a estos temas. Así que eso ha sido todo por hoy. Usar el cerebro de Facundo Manes, listo para ti. Estas son pequeñas cápsulas de conocimiento para que puedas tener todas esas ideas aplicables a tu vida sin la necesidad de que te tomes tanto tiempo leyendo ese libro. Ahora bien, si quieres profundizar más en estos temas, recuerda que en la descripción hay un enlace a ese libro por si quieres comprarlo en Amazon. Y en caso de que quieras escuchar este formato en audio, si estás en YouTube o en Facebook, también te voy a dejar un enlace a iVoox, la aplicación, donde básicamente puedes escuchar esto en la aplicación de audio y puedes irlo escuchando, por ejemplo, en el carro. Te recomiendo mucho que estos audios los escuches, por ejemplo, cuando estás de viaje. Es muy interesante porque vas a aprovechar mucho más el tiempo para llenarte de conocimiento valioso. Yo simplemente Jonathan Rengifo se despide y nos vemos en un próximo podcast o en un próximo video en mi canal de YouTube. Adiós y gracias por escucharme, joder, que han sido bastantes minutos aquí.
Nos vemos. Oh, this you crazy mother.